el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en un nuevo episodio con todo este auditorio que está esperando, ¿verdad? Tener estos nuevos podcasts enlazadas. Y hoy vamos a empezar esta miniserie de la cual ya les había yo hablado días anteriores. Así que sin más preámbulo, tengo a mi primer invitado de esta miniserie. Aquí está con nosotros mi esposo Marlon Iván Ríos. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar hoy con nosotras y también con nosotros porque hay invitados también varones que nos llegan a ver. Y bueno, ya lo conocen a él, ¿verdad? Un poquito de otros episodios, pero si no, solamente quiero introducir por qué está invitado en este tema de esta miniserie sobre el liderazgo de Jesús, porque mi esposo estudió un PhD, un doctorado en filosofía y letras en liderazgo con especialidad en estudios bíblicos. Entonces eso hace, ¿verdad?, de que él pueda también tener esa autoridad y darnos esta ayuda de entender un poco más el liderazgo de acuerdo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido, Marlon, ¿cómo estás? Hombre, pues emocionado de poder estar contigo y con tu audiencia. Gracias una vez más por la invitación en este tema que la verdad es muy importante, ¿no? Es un tema bien importante dentro de la iglesia y ver de dónde sacar nuestros principios como líderes. Así es, así es. Así que, pues, quisiera dejarte a ti ya el micrófono. Le voy a dar el tema de hoy porque está muy, muy bien. No sé qué vaya a pensar la audiencia, pero lo vas a ir desarrollando para que entendamos por qué el título, Siguiendo al Pastor. Así que Sí, te dejo el micrófono. pues muchas gracias. Como te decía, gracias por invitarme. Eh, pues para mí es un privilegio estar aquí contigo porque pues aparte de poder ser colaboradores en el ministerio, pues tengo la dicha de ser tu esposo, ¿no? Y compartir no nada más esta vida, el matrimonio y los hijos, sino también el ministerio. Y, y bueno, cuando hablamos de siguiendo al pastor, el título es Siguiendo al pastor y la gente ha de pensar, bueno, ¿a cuál pastor? Bueno, no es siguiendo en este caso necesariamente al pastor eh, físico de la iglesia, sino siguiendo al pastor que es Jesús, siguiendo al buen pastor. Entonces, vamos a estar hablando, sé que también acerca del tema que yo pude escribir en el doctorado en filosofía y letras, que es la sucesión pastoral. Entonces, de mi tema, con la especialidad en estudios bíblicos, hice un exégesis analítico de un pasaje bíblico que es Juan capítulo 10, del versículo del 11 al 15, que nos habla acerca de Jesús siendo el buen pastor. Entonces, por eso el título, Siguiendo al Pastor. Y es importante, Caro, diferenciar entre lo que es el líder siervo y el líder siervo bíblico, porque hay una diferencia. El líder siervo no necesariamente es no necesariamente es una forma de liderazgo cristiano, porque el siervo o el servicio no es necesariamente un tema cristiano. Entonces hay un concepto, hay muchos libros, pero creo que uno de los autores que más escribe en lo que es liderazgo siervo es Greenleaf, y escribió un libro, pero es completamente secular, de liderazgo siervo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el líder siervo pone a la gente primero. El líder siervo se enfoca en las necesidades de las personas. Tú vas a un restaurante, por ejemplo, la filosofía de los restaurantes es al cliente lo que pida.
la diferencia entre el líder siervo y el líder siervo bíblico, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, basado en la persona de Jesús, es que el líder siervo bíblico no pone a la gente primero, pone a Dios primero. En otras palabras, el líder siervo dice al cliente lo que pida y el líder siervo bíblico dice a Dios lo que pida. ¿Sí? Entonces, basado en eso, la filosofía de lo que es el liderazgo siervo bíblico es poner las necesidades de Dios primero. En otras palabras, ¿qué nos dice la Biblia acerca de lo que pide Dios de nosotros? Ese es uno de los puntos principales. Poner, si podríamos decir, las necesidades, aunque Dios por esencia no tiene necesidad, pero cuáles son lo que Dios pide de nosotros. Si estoy trabajando en un restaurante y estoy viendo cuáles son las necesidades, si quiero que sea un restaurante familiar, entonces voy a poner juegos para que vengan y la familia se sienta acogida ahí, ¿no? Entonces, pero esas son las necesidades de la gente, poniendo las necesidades de la gente, lo que la gente hasta cierto punto demanda del restaurante. Pero el liderazgo siervo bíblico es poner lo que Dios demanda de nosotros primero y no necesariamente lo que la gente demanda. ¿Por qué? Porque si nos vamos por ese rumbo, entonces nos vamos a volver moralistas, vamos a querer ser buenos ejemplos, vamos a querer tener ciertas cosas para poder agradar a la gente. Pero hay ocasiones que como líderes tú tienes que tomar decisiones que a veces no a todos les vas a caer bien y no siempre todos van a estar de acuerdo con lo que tú vas a exponer. Y también parte de la filosofía de lo que es la idea del liderazgo siervo bíblico es ayudar a las personas a desarrollarse y rendir lo máximo en su potencial. Hay muchos líderes, tú y yo tenemos experiencia, yo me imagino que hay personas que te están escuchando ahorita, que tienen experiencia donde tal vez fueron a alguna iglesia o tal vez estuvieron en una organización y nunca les ayudaron a desarrollar su potencial. Entonces vemos al Señor Jesús que él siempre estaba pensando en la voluntad del Padre. Por eso la diferencia entre Jesús ser un líder solamente siervo y el líder siervo bíblico en la imagen de la persona del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él ponía siempre la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre era hacer ciertas cosas hacia las personas, amar a la gente, poder poner a los demás primero. Pero ¿de dónde viene ese concepto? Es un concepto que viene del cielo, es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, pero parte en la cuestión pragmática de lo que es el liderazgo siervo bíblico, que el Señor Jesús lo hizo, es empoderar a las personas a que desarrollen su potencial. Vemos que él estuvo con 12 de sus discípulos y al leer el libro de los Hechos y también a través de la historia de la iglesia, vemos cómo los discípulos en sí, ellos pudieron desarrollar su potencial basado en sus características y hasta cierto punto también en su temperamento, ¿sí? Entonces vemos que Pedro tiene otro tipo de liderazgo que el que tenía el apóstol Juan. Y también otro de los puntos que se puede ver en lo que es el liderazgo siervo bíblico es que pongamos como prioridad el servicio al Señor sobre las tradiciones en sí. En otras palabras, que nos enfoquemos más en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que pide la palabra de Dios y no necesariamente en las tradiciones que se pueden ver de afuera, hasta cierto punto las cuestiones seculares. Entonces, esto es un poquito, Caro, de lo que tiene que ver el concepto de siguiendo al pastor. En este caso, siguiendo al Señor Jesús. Él nos muestra a través de su vida que siendo un líder siervo bíblico, siempre estamos poniendo la voluntad de Dios primero. Wow, pues mira, ya de antemano nos abriste un buen la brecha, porque uno, para mí el título sí me llamó mucho la atención porque dije, ay, espérate, porque yo no quiero seguir a un pastor humano que tenga tantos errores y que después yo replique esos errores. Pero bueno, ya ahorita nos aclaraste que siguiendo al pastor es siguiendo al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo.
Pero lo otro que me dejaste ahorita con el ojo cuadrado es, jamás había oído ese concepto de líder siervo bíblico, haciendo esa diferencia que tú estás haciendo. O sea, es verdad, a mí ya me pusiste a pensar en tantos líderes pastores que he conocido durante mi vida cristiana, y ese liderazgo de siervo, efectivamente, ponen a la gente primero, pero yo me voy a atrever a decir algo que espero no esté yo, ahí resintiendo o incomodando gente, pero que quieren darle gusto a la gente. Y creo que están confundiéndose de liderazgo siervo. Tú acabas de dar ahorita la clave del líder siervo bíblico. ¿A quién tenemos que tener en nuestra mira y de quién debemos de aprender y aplicar lo que nos pide? Pues de Dios. Y mira que aunque muchos dicen, ay, pues ya lo sabemos, pues sí, pero una cosa es saberlo y otro aplicarlo. Y sí, la verdad ya comencé a pensar y a entender a ciertos tipos de pastores con este liderazgo. Así es. Sí, y mira, el liderazgo es muy abstracto, o sea, pero en este caso, como estamos hablando de lo que es, y tendríamos que hacer muchos programas para poder hablar las diferentes esferas de liderazgo del Señor Jesús, pero enfocándonos un poquito más de por qué seguirlo a Él y por qué no seguir a los hombres, ¿sí? O sea, todos somos seres humanos, todos vamos a pecar, todos vamos a fallar, pero hay personas que pecan y fallan deliberadamente. Y a veces el pastor, cuando pone sus ojos en cómo servir a la gente primero, va a ser más propenso a fallar de una forma más deliberada. ¿Sí? Hace unos años atrás yo me leí un libro que ahora ya está en español y lo recomiendo. Es cuando when people are big and God is small, es el título en inglés, y en español es cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y el libro prácticamente, creo que el título lo dice todo. A veces como líderes nos enfocamos tanto en lo que la gente nos pide. Por ejemplo, mira, tú y yo estamos sirviendo acá en la iglesia en Cliff Temple Baptist Church y han venido personas de otras iglesias. Han venido personas de otras iglesias y nosotros no rechazamos a nadie, pero cuando la gente viene, siempre trae sus ideas y dice, no, es que en mi iglesia hacemos esto, no, es que en mi iglesia hacemos otros eventos, no, es que en mi iglesia... Aquí nosotros no nos dedicamos a entretener a la gente. Aquí nosotros no nos dedicamos a hacer un show de circo, maroma y teatro. Aquí nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra, a discipular a la gente, a evangelizar a la comunidad y a poder a agradar al Señor con la exposición de su palabra. O sea, eso es lo que nosotros como iglesia nos hemos enfocado a hacer. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en eso, estamos poniendo nuestra mirada en el Señor. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Y yo no estoy criticando a la gente que hace el circo, maroma y teatro. Simplemente nosotros como iglesia hemos decidido que este va a ser nuestro ADN. Entonces, yo hace muchos años cuando leí este libro me di cuenta que si yo me ponía a agradar a la gente, iba a cometer algunos errores que cometen los líderes siervos. ¿Por qué? Porque a veces cuando eres líder siervo y no líder siervo bíblico, vas a lavar pies para que la gente te diga, ay, el hermano me lavó los pies, qué lindo es, ¿sí? Pero nosotros lavamos pies no para que la gente diga, ay, qué lindo es el hermano, sino ¿por qué? Porque tenemos un mandato de parte de Dios servir a la gente. Porque nosotros tenemos un mandato de Dios que Él nos pide amar a las personas aun cuando es difícil amarlas. Entonces, el enfoque también de lo que es el liderazgo siervo bíblico es de empoderar a la gente. Y a veces hay ciertos tipos de liderazgos que no quieren soltar el poder. No quieren soltar el poder. ¿Por qué? Porque cuando eres solamente un líder siervo, puedes caer puedes caer en esa tentación de que como conoces a la gente, a veces vas a decir, no, es que no puedo confiar en las personas. Pero el líder siervo bíblico confía en Dios de que así como a nosotros algún día se nos empoderó y así como algún día a nosotros Dios confió en nosotros en el ministerio, en este caso nuestro de pastorear, nosotros también tenemos que enfocarnos en empoderar a la gente, ¿sí? De desarrollar sus dones y talentos
Y Ujú. como cuando son los niños chiquitos que van en la bicicleta, tienen las rueditas, el empoderamiento es que poco a poco les vas a ir quitando las ruedas y Sí, ellos me van a imagino, poder, sí. ¿mande? Perdón, me imagino que a lo que te refieres, porque a veces a mí no me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero me imagino que a lo que te refieres es enseñar a la gente a depender del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar el poder de actuar en la Sí, vida, ¿verdad? sí, en sí el empoderamiento es demostrar la importancia de que nosotros como líderes y seguidores del Señor, juntos vamos a trabajar hacia un objetivo común. En otras palabras, cuando empoderamos a la gente, no les estamos, cuando Jesús empoderó a las personas, no las empoderó para que hicieran su propia tarea, no los empoderó para que hicieran ellos su propia voluntad, los empoderó bajo el empoderamiento del Espíritu Santo a hacer la gran comisión. Entonces, si la historia, los eruditos históricos nos dicen que todos, con la excepción de Juan, el apóstol Juan, murieron como mártires. Entonces, si tú tienes un empoderamiento donde tú puedes hacer lo que tú quieras, yo no voy a dejar que me maten. Pero cuando el empoderamiento viene de parte de Dios para una voluntad específica, que es predicar el evangelio, que es a veces pisar ciertos talones que a lo mejor la gente se va a enojar, y uno tiene que estar firme en que cuando tú eres líder siervo, a veces predicar verdades incómodas es amar a la gente. O sea, cuando tú no eres directo y cuando no eres honesto con las personas, no estás siendo un líder siervo bíblico. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros la verdad nos ha incomodado. En algún momento nos incomodó y hasta cierto punto Dios usó esa incomodidad para que pudiéramos ser atraídos a Él, al servicio. Entonces a veces Dios usa esa incomodidad con la verdad de su palabra para confrontarnos. Pero parte también de lo que es el liderazgo siervo bíblico es el enfoque transformacional. En otras palabras, la gente es transformada. Si te das cuenta, cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos, vinieron de cierta forma y después del tiempo que estuvieron con Él, cuando ellos fueron empoderados por el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, hubo una transformación en sus vidas. Entonces, el liderazgo siervo en sí nada más así. No, ahora, quiero hacer hincapié, Caro, de que no estoy diciendo que el liderazgo siervo es malo, ¿ok? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la gente que se considera como líder siervo sea mala. Lo que estoy diciendo es que el liderazgo siervo, el líder siervo en sí, si lo dejas así, no necesariamente tiene principios bíblicos. En los principios del liderazgo siervo no está en sí en los principios bíblicos, sino que está en principios de métricas, de resultados, de objetivos y pragmáticos. En otras palabras, es la cuestión práctica. Si la práctica nos da resultados, entonces seguimos por ahí. Objetivos, todos tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la organización? ¿Cuál es el objetivo de cierto restaurante? Y también los resultados. Entonces, en esas tres cosas se basa el liderazgo secular siervo, poniendo a la gente primero. Pero el liderazgo bíblico siervo tiene sus principios y fundamentos completamente en la Biblia. Entonces, quiero nada más hacer hincapié que no estoy diciendo que la filosofía del liderazgo siervo sea mala, simplemente que estamos haciendo una diferencia en que ser líder siervo es un poquito diferente a ser líder siervo bíblico, porque el líder siervo bíblico pone a Dios primero, su voluntad primero, cuáles son los gustos de Dios, si podríamos decirlo así, y que cuando nos enfocamos como líderes bíblicos siervos, estamos viendo en una transformación de la gente. En otras palabras, el líder siervo secular se va a enfocar solamente en llenar a la gente de cosas, de engordarlos espiritualmente, engordarlos de una forma ideológica, pero el líder siervo bíblico está dándole de comer a las personas, está alimentándolos con el afán de que ellos algún día puedan dar de comer a alguien más. ¿Sí? Entonces, a veces cuando no somos líderes siervos bíblicos, queremos tener el control de todo.
queremos tener el control de todo lo que está sucediendo y no confiamos en la gente. ¿Por qué? Porque sí estamos sirviendo a las personas, estamos poniendo las necesidades de las personas primero, pero en realidad no estamos confiando que haya una transformación, porque cuando hay transformación es porque la gente ha sido empoderada. Wow, wow. Bueno, la verdad es que con todo lo que estás diciendo, ahorita se me vino a la mente una pregunta y no sé si me la quieras contestar, Dale. pero entonces, ¿el siervo se hace o nace? O los dos. Porque yo en mi experiencia de más de 30 años en el cristianismo, y no solamente en el cristianismo, sino trabajando en un ámbito también secular, porque también lo he estado haciendo, yo veo gente que realmente en lo personal, yo diría que debes de nacer para ser un buen líder o tener en este caso el llamado realmente a ser un líder siervo bíblico, porque tanto en el área fuera de la iglesia como dentro, cuando yo veo gente que tiene un liderazgo y no tiene las habilidades o no tiene, si se puede decir, el llamado, veo que se tropieza mucho en realmente en llevar a cabo la tarea, ¿verdad? Entonces, no sé tú cómo veas esto, qué pienses, ¿el líder se hace, nace o puede ser de los dos? Yo creo que es de los dos, Carlos, los dos. El líder puede nacer. Hay personas que son líderes natos y hay personas que son muy buenos seguidores, pero conforme va pasando el tiempo, sobre todo el líder siervo bíblico. El líder siervo bíblico es transformado. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno de nosotros estamos capacitados para liderar y menos la iglesia, ¿sí? Entonces, yo creo que ambas son correctos, ambas pues, tienen mucha verdad y no todo el liderazgo es bueno. O sea, no todos los líderes, hay personas que nacen líderes natos y voy a dar un ejemplo extremo, pero creo que es el mejor ejemplo del que puedo pensar. Hitler. Hitler era un líder nato, o sea, el tipo, las masas que movió, un muy mal líder, pero era un líder, o sea, al final del día era un líder, porque él movió, o sea, ¿qué tipo de liderazgo tú puedes tener y poseer que mueves a tantas personas a matar millones de personas, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, el líder nace, pero también se hace. Ok, muy bien. Pues mira, ya se nos ha pasado el tiempo y a mí me gustaría, no sé si quieras agregar algo más para ya ir concluyendo, porque en un siguiente episodio me gustaría que hablaras un poquito de tu experiencia que tuviste en hacer tu tesis doctoral, porque también tiene que ver mucho qué tipo de líder eres para llevar a cabo una buena sucesión en liderazgo. Y tú y yo hemos estado muy expuestos a tener que preparar líderes y la verdad es que no, para mí en especial no ha sido algo fácil porque a veces la gente como que no sé si crea que es mucha responsabilidad, que sí puede ser así, pero por otro lado no lo ven como un privilegio el haber sido llamados por el mismo Señor Jesús a tomar un liderazgo siervo bíblico. Y eso me gustaría, bueno, tocarlo la siguiente vez, pero no sé si quieras cerrar con algo más para terminar este episodio. Pues nada más decirle a tu audiencia que, mira, en cuestión de liderazgo, el liderar es un privilegio. El ser líder es un privilegio, pero tú y yo podríamos escribir un libro de lo que es estar bajo y sirviendo con muy malos líderes. O sea, a ti, a mí nos ha tocado sufrir y no vamos a decir nombres, pero a ti, a mí nos ha tocado sufrir bajo de ciertos liderazgos que nos han dañado y por la pura gracia del Señor sigo en el ministerio, si te soy honesto. Pero lo único que le podría decir yo a tu audiencia es que el título dice seguir al pastor. No sigas al pastor de tu iglesia que tal vez no es muy buen líder. Si tú sigues criticando a tu pastor por ser mal líder, tal vez necesitas orar para que el Señor te lleve a otra iglesia, porque tampoco es bueno que estés criticando a un mal pastor, a un mal líder. Pero en sí, el seguir al líder, siguiendo al pastor es seguir a Jesús, al líder siervo bíblico, ¿sí?
al líder siervo bíblico que no te va a poner a ti primero, aunque a nosotros nos gustan que nos pongan primero. Cuando nosotros vamos al restaurante, nos gustan que siempre la gente del restaurante nos trate a nosotros como si somos la gente más importante de ahí. ¿Por qué? Porque somos el cliente. Pero el líder siervo bíblico se va a enfocar en las necesidades de Dios. Y yo quiero seguir a un líder siervo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando sigues a un líder siervo bíblico, sabes que su mirada está en el Señor y no en la gente. El líder siervo le va a hacer más le va a hacer más caso al comité, ¿sí? Al comité de su iglesia local, aunque tal vez vayan en contra de las necesidades que tiene el Señor para esa iglesia, le va a hacer más caso al comité de liderazgo de su iglesia que al Señor mismo, ¿sí? Y el líder siervo bíblico le va a hacer caso al Señor, a la palabra, ¿sí? Por eso hoy en día, Caro, tantas denominaciones se han dividido, por eso tantas denominaciones iglesias se han dividido. ¿Por qué? Porque hay un problema de liderazgo. Y el problema del líder es que no pone a Dios primero, pone a la gente primero, o peor todavía, se ponen a ellos primero. Así es, así es. Y también, pues, bueno, es humano errar, es humano a veces ser de mal testimonio, y tal vez nosotros también en algún momento lo hemos sido, pero lo importante es que Dios nos da la oportunidad de corregir y de seguir sus pisadas, de seguir su liderazgo, de seguir a través de ese poder de su Espíritu Santo, porque también pues hemos conocido líderes también muy buenos en los cuales realmente han querido seguir ese liderazgo de nuestro Señor Jesús, ese liderazgo siervo bíblico. Y es una buena, ahorita es un buen tiempo de cerrar entonces con esto para que la siguiente semana tú nos puedas hablar un poquito de tu experiencia, porque pues yo sí sé un poquito de esa experiencia que me llamó mucho la atención, pero sería muy bueno que nos la compartieras. Así Muy que bien. pues sin más, ¿qué te parece si cerramos este episodio y nos vemos en la siguiente semana? Así que como siempre les digo a toda la audiencia, seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros, y nos vemos en la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.